Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a hablar sobre comunicación. Tenemos que entender que hay diferentes tipos de comunicación referidas a cuerpo técnico plantilla, en este caso nosotros como entrenadores hacia la plantilla. Unas están referidas a entrenamiento o momentos de la semana, de lunes a sábado, y otras están referidas al partido. En las primeras tenemos diferentes momentos, pero los podemos englobar en dos principales. Uno antes del entrenamiento y otro después del entrenamiento. ¿Por qué durante el entrenamiento no lo incluyo? Porque en este momento es habitual que nosotros podamos parar tareas, detener momentáneamente algún ejercicio y charlar de manera conjunta con todo el equipo o sacar a un jugador de una tarea y hablar durante X tiempo con él, cosa que durante el partido pues evidentemente no se puede hacer. Para el partido, esa segunda vía que he comentado, tenemos comunicación antes del partido, tenemos comunicación durante el partido, que esta es muy importante y sobre la que voy a hablar hoy, tenemos comunicación en el descanso y tenemos comunicación al final del partido. De todas ellas, hoy me voy a centrar en la comunicación durante el partido. Si queréis que desarrolle o que os ofrezca puntos de vista y diferentes recursos para alguna de las otras que no voy a comentar hoy, podéis ponerlo en comentarios. También, al final del vídeo, os regalaré un recurso, os regalaré una idea, os regalaré un consejo que me ha ido muy bien con mis equipos, que lo he compartido con muchos entrenadores y que la verdad gusta mucho. ¿Por qué digo que nuestros jugadores no escuchan todo lo que decimos durante el partido? Tenemos que entender que durante el partido el futbolista y el entrenador probablemente estén en frecuencias diferentes. El entrenador tiene que estar en una emocionalidad más calmada y el futbolista probablemente esté más activado que el entrenador. Esto no siempre es así. En ocasiones incluso puede ser al revés. Pero es habitual que el entrenador, para tomar decisiones de manera racional, el nivel de activación que comentábamos la semana pasada tenga que ser un poquito menor y el jugador tenga que tener un nivel de activación un poquito mayor. De esta manera, el entrenador, nosotros, vamos a dar un mensaje a un jugador. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de transmitir esta información? Lo primero de todo, la emocionalidad del jugador. Hay jugadores que durante un partido gestionan la emoción de una determinada manera y hay jugadores que la gestionan de otra totalmente diferentes. E incluso tenemos que tener en cuenta la personalidad del propio jugador. Si es un jugador con una personalidad más fuerte, con un ego un poquito más, más bruto, la corrección o la intensidad en el mensaje o las palabras que utilicemos será diferente a un jugador un poco más tímido. No es ni mejor ni peor, simplemente es adecuar nuestro mensaje a la individualidad que es este jugador. Más cosas. No va a ser lo mismo si lo que queremos aportar al futbolista es una corrección, es un refuerzo o si simplemente le queremos dar información de lo que está ocurriendo. Y para terminar, en esta parte inicial del desarrollo de este vídeo, podemos entender que el mensaje no solo se transmite mediante voz. En muchas ocasiones el mensaje se puede transmitir mediante gestos, mediante diferentes, vamos a denominar, movimientos concretos que podemos hacer a nuestros jugadores, que no hace falta pegar voces. Yo recuerdo a un entrenador que me contaba que cuando la cosa iba muy mal, él lo que hacía era, él siempre tenía una botella en la mano y lo que hacía era dejar la botella
en el área técnica, los jugadores cuando veían la botella en el suelo y el entrenador sentado, ya sabían que era un absoluto desastre lo que estaba sucediendo. Sin ánimo de juzgar si eso es bueno, es malo o es regular, es algo que podemos utilizar. Así como otras muchas cosas que hoy no comentaré, como puede ser la vestimenta. Eh, en función de lo que tú quieras transmitir, te puedes vestir de una u otra manera. En mi caso personal, durante la pretemporada yo siempre voy en chándal de entrenamiento, pero durante la liga ya aparco el chándal y me visto de una determinada manera para que el futbolista entienda que el domingo no es un entrenamiento, sino que es algo importante. Ellos visten de otra manera y yo también voy a vestir de otra manera. Entrando en el mensaje, entrando en las indicaciones que podemos hacer a los jugadores, hay tres cosas que son fundamentales y que tenemos que distinguir en este momento. Lo primero de todo es, haciendo uso de la palabra que acabo de nombrar, identificar el momento correcto. Veo mucho fútbol en el que el entrenador al jugador que está en el espacio de intervención le está dando indicaciones. Claro, el futbolista tiene un estímulo directo que es su rival y que es la pelota. Además, el entrenador le está corrigiendo, le está diciendo cosas. Probablemente no sea el mejor momento para que la información del entrenador pase al jugador. Quizá tengamos que esperar a que el partido se pare o a que ese jugador esté en otros espacios de intervención. Quizás si es un alejado, pues ahí podemos llamar la atención del jugador y darle la información que sea necesaria o que le queramos compartir. Cuando la pelota se para, ya sea una falta, un saque de meta, un córner, un fuera de juego, lo que corresponda, ese es un buen momento si queremos ofrecer un mensaje mucho mayor o más desarrollado, más largo, porque el futbolista no tiene ningún estímulo, el juego está parado. Entonces, si tú alertas a ese jugador, ahora os diré cómo, vas a llamar su atención y te puedes extender un poco más en el mensaje. Si el partido o si la información está durante partido con la pelota jugando, yo recomiendo que no sea más de 2, 3, 4 palabras. ¿Y cómo podemos dar un mensaje con 2, 3, 4 palabras? Os lo comentaré al final del vídeo cuando se explique ese recurso que vais a poder tener. ¿Cómo llamo la atención del jugador? ¿Cómo le doy esa información? Primero de todo, nombre. Llamo al jugador por su nombre. Evidentemente va a depender de si hay mucho ruido o si hay poco ruido. Entendamos que nos podemos comunicar con el jugador, nos escucha, le nombro. Juanito. Y una vez que Juanito me mire, le digo lo que tiene que hacer. No le digo lo que debería hacer, es decir, o no le digo lo que pasa. Vamos a suponer que hay un córner y en el segundo palo hay un jugador solo. Y este Juanito no está marcando a nadie. Si tú le dices, Juanito, hay uno solo, a Juanito lo vuelve loco. Pero si tú le dices, Juanito, marca el 7 en el segundo palo, ya sabe lo que tiene que hacer. Es decir, una vez que yo voy a dar información en un momento de estrés, al jugador le tengo que decir lo que tiene que hacer. No le puedo dar pequeñas pistas para que él interprete, porque al final la sobrecarga cognitiva que puede tener en ese momento es muy alta, por lo tanto va a decidir mal. Esto es algo que a mí me gusta mucho cuando se está jugando y hay una palabra que no me gusta nada y que es llevas.
un jugador da un pase a otro y le dice llevas. Y yo le digo, claro, ¿qué es llevas? Y me dice, no, pues que lleva una marca. Y digo, claro, pero ¿por dónde? Claro, ¿qué tiene que hacer? El jugador con ese llevas tiene que procesar muchas cosas. Y te termina diciendo, no, pues que me la devuelva de cara. Y digo, ¿por qué no le dices cara? Yo te juego pase y yo te digo cara. Entonces me la devuelves de cara. Si yo te digo llevas, vale, a lo mejor puedes decir, no, pero es que si nosotros decimos llevas es jugar de cara. Y digo, vale, pero no va a ser más sencillo decir cara. Es decir, nombre y función. Nombre del jugador y lo que tiene que hacer. Y por último, en estas indicaciones me gusta hacer un matiz y es que no demos información negativa o negaciones para que haga lo contrario. Me explico. Sin falta, no hay falta. Ya sabemos todo lo que va a venir después. Si ya de entrada ese jugador está en ese espacio de intervención y es difícil que procese el mensaje, si además le estás diciendo que haga lo contrario, es todavía más complejo. Si tú quieres que aguante, pues tú le puedes decir temporiza, aguanta, espera, es decir, lo que tiene que hacer. Y de esta manera lo uno con lo anterior. Vamos a facilitar a los jugadores lo que tienen que hacer mediante nuestra información. Vamos a decirles qué tiene que hacer. Repliega, vuelve. Si estamos en una transición y lo que queremos es que no salte, en vez de decir no hay salto, no, repliega, vuelve, vuelta, espera, las palabras que queráis. Cada entrenador que utilice las que quiera. De esa manera vamos a facilitar muchísimo al jugador las conductas que tiene que hacer. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros damos una información al jugador, lo que nosotros estamos buscando es la eficiencia de ese mensaje. Yo lo que quiero es que el mensaje sea lo más corto posible y que sea eficiente. Es decir, que le pueda dar la mayor información relevante posible en el menor tiempo posible. Y aquí se nos abren diferentes vías. La primera es, ¿qué quiero que haga el jugador? ¿O qué quiero transmitir con el mensaje? ¿Quiero corregir una conducta? ¿Quiero reforzar una conducta o quiero darle información? Y no hay más opciones en el partido. O corriges, o refuerzas, o das información. No hay más. No hay más. A lo mejor se te está ahora pasando por la cabeza. No, pues quiero animarles a que sigan intentándolo. Bueno, eso es reforzar. O bueno, pues es que estamos un poco a nivel intensidad bajo y quiero que aumente. Bueno, eso es corregir. Son tres: corregir, reforzar o dar información. La psicología dice que lo mejor o lo óptimo es que el ratio refuerzo-corrección sea 3-1, es decir, por cada 3 refuerzos ofrezcamos una corrección. A mí todavía me gusta exagerarlo un poco más y me gusta llevarlo a 5-1. Por cada 5 refuerzos que demos una corrección. Y la corrección, esto daría para un desarrollo muy profundo, no es lo que tienen que hacer, sino lo que pueden hacer, que son cosas muy diferentes. Yo no tengo que decir al jugador lo que tiene que hacer, sino lo que puede hacer. Si yo le digo lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer, la frustración que va a sentir ese jugador es altísima. Entonces, tenemos que tratar de decir al jugador lo que puede hacer. Y en ese ratio, 5-1. Por cada 5 refuerzos, le ofrecemos una corrección. Por cada 3 refuerzos, le ofrecemos una corrección. De esta manera, la emocionalidad del futbolista va a ser mucho más proclive, va a estar mucho más abierta a la escucha y a la mejora. Hay unas frases que dicen, no, de los errores se aprende. O lo más importante es, si no ganas, mejoras, o cosas así, de ese tipo, frases un tanto extrañas.
Digo, hombre, mejor que de los errores se aprenderá de los aciertos, digo yo, ¿no? Pues un poco hilado por todo eso va esto de 3-1 o 5-1. Repito, 3 refuerzos y una corrección o 5 refuerzos y una corrección. ¿Qué podemos hacer? Finalmente, como os he dicho al principio del vídeo, un regalo que os hago. ¿Qué podemos hacer para que nuestro mensaje sea mucho más eficiente? Generar un diccionario. Ahora están comenzando las temporadas, muchos jugadores nuevos, muchos cuerpos técnicos nuevos. Es fundamental que cuanto antes hablemos todos el mismo mensaje. Yo cuando llego a un equipo lo primero que hago es darles un diccionario y que todos hablemos el mismo lenguaje. Si hay un compañero que dice una palabra, una sola palabra dice mucho y ya sabemos lo que quiere significar esa palabra. Para mí, si yo quiero dar información a un jugador, yo le puedo decir D2 y ya sabemos todos lo que es eso. No vamos a entrar en si hay que hablar mejor, si hay que hablar que os entendáis vosotros. Hay un compañero, un buen amigo que dice goma, que no tenemos que entrar a valorar. Todo el mundo sabe lo que es goma en sus equipos y me parece que es un término espectacular. Pues si ellos lo nombran así, es espectacular. Hay otros jugadores que dicen casa o equipos que dicen casa para que juguemos hacia atrás con el portero. Me parece espectacular, como si queréis decir ventana. Pero cuando digamos ventana, todo el mundo tiene que saber lo que significa eso. Recuerdo, comunicación entrenador-jugador durante el partido mediante un mensaje que es lo que queremos hacer llegar al jugador. En esas indicaciones tenemos que destacar en qué momento lo vamos a hacer. Tenemos que destacar el uso del no, es decir, hablar siempre en positivo, dar mensajes sobre lo que tienen que hacer. Y por último, ese nombre más función, nombre del jugador y lo que tiene que hacer. Nombre del jugador y corrección. Nombre del jugador y la información que le quieras transmitir. Y por último, ratios, corrección, refuerzo. Por cada 3 o 5 refuerzos, yo soy partidario de esos 5, una corrección. Y para que nuestro mensaje llegue de la mejor manera a nuestros jugadores durante el partido, que es un momento de altas situaciones de estrés, os animo a que elaboréis un diccionario para que todos los miembros del equipo habléis el mismo idioma. Yo soy Sergio Torres, esto es Tactum. Por hoy, comunicación durante el partido. Si queréis que trate algún otro tema sobre comunicación, me lo podéis poner ahí abajo en comentarios. Muchas gracias y nos vemos.